Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta semana de clases virtuales la profesora Gabriela Roja Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino, en esta oportunidad para trabajar con el curso de Biología con los estudiantes del sexto grado. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial esta oportunidad que nos da de estar juntos nuevamente a través de esta plataforma, iniciando este nuevo mes de trabajo, vamos a dar inicio a nuestra sesión, jóvenes. Siempre, ustedes saben, conociendo primero nuestros propósitos. ¿Cuál es el propósito, el porqué de esta sesión del día de hoy? Muy bien. El propósito de nuestra sesión es que al término, ustedes, queridos estudiantes, estarán en la capacidad de conocer al reino fungi y además identificarlos en la clasificación de los seres vivos que conocemos. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy vamos a conocer a este reino muy bonito. ¿Ya? Reino fungi, tema 24. ¿Plantas o animales? ¿Mm? ¿En cuál de esos grupos estarán? ¿O no pertenecerán a esos grupos? Muy bien, para poder contestar a esa pregunta, vamos a iniciar entonces nuestra sesión y para ello todos deben tener sus materiales, sus libros, por favor, para poder trabajar. Tema 24. Reino fungi, plantas o animales. La micología es la ciencia que se estudia, que se encarga de estudiar a los hongos. La micología, ¿correcto? ¿Alguna vez has sentido picazón entre los dedos de tus pies? Yo creo que sí, ¿no? Pues esa picazón es un síntoma que tienes hongos en los pies. Junto con otros signos se desarrolla la enfermedad llamada pie de atleta. Sin embargo, hay otros hongos que crecen en el suelo de los bosques y los recolectan para luego agregarlos en comidas como la pizza o los tallarines rojos. Estos dos ejemplos de hongos y otros más se encuentran en el reino fungi, también llamado reino micota o simplemente reino de los hongos. Los hongos son organismos que presentan características muy peculiares. Sus células poseen pared celular que contiene quitina. Sin embargo, y al igual que los animales, los hongos no realizan fotosíntesis, es decir, son heterótrofos absortivos, es decir, absorben la materia orgánica mediante sus hifas. Algunos hongos tienen esporas que lo utilizan para reproducirse asexualmente. Puesto que algunos simultáneamente presentan rasgos animales y vegetales, son considerados en la actualidad como un grupo aparte, independiente de los dos grandes reinos. Muy bien. Entonces, estos hongos, este grupo de seres vivos, no pertenecen ni al reino animal ni tampoco al reino vegetal, porque tienen pared celular como los vegetales. Está formado por quitina, pero no son autótrofos. Todos los vegetales son autótrofos. Ellos son heterótrofos. ¿Mm? Heterótrofos. Es por eso que tienen rasgos de vegetales y rasgos animales. Es por ello que lo han separado en otro grupo aparte. ¿Correcto? Muy bien, vamos a seguir conociendo los hongos. Los hongos, ¿qué parte tiene el hongos? Miren, acá tenemos una imagen, partes del hongos, ¿no? Algunos hongos son unicelulares, o sea, una sola célula, como por ejemplo las levaduras, pero la mayoría son pluricelulares y sus células se disponen
una detrás de otra, dando lugar a filamentos llamados hifas. El conjunto de hifas, que a veces se ramifican, recibe el nombre de micelo. ¿Correcto? Miren, acá tenemos un conjunto de hifas. Cada uno de estos filamentos es una hifa, pero el conjunto de esas hifas forma el micelo. ¿Correcto? Ahora, el hongo siempre va a estar sobre una superficie, va a estar adherida a la superficie a través de un pie. Algunos presentan este anillo, a otros no. Sigue. Y empiezan las láminas, las laminillas que forman, la agrupación que forman el sombrero. ¿Ya? Entonces, esta parte, desde el pie hasta el sombrero, va a formar parte de la seta. Y todo lo que está dentro de la superficie, que son los filamentos, forma el micelio. El micelio y la seta son las partes del hongo. ¿Ya? Los hongos tienen sombrero, tienen esas láminas, tienen el anillo y tiene el pie. Y los filamentos que va a estar debajo de la superficie. También poseen una estructura superior llamada sombrero, que a veces se conoce como anillo, y a veces un anillo y un pie, ¿no? Anillos y pie. Uno de los hongos más completos es el champiñón, que pertenece al grupo de los basidiomicetos, ¿ya? El champiñón, ¿no? ¿Quién no le gusta comerse los champiñones en una pizza o los champiñones en unos tallarines, etcétera? Entonces ya ahora saben que los champiñones son hongos, pertenecen al reino fungi. Y los champiñones pertenecen al grupo de los basidiomicetos. ¿Y dónde vivirán los hongos? ¿Cuál será su hábitat? A ver, hábitat de los hongos. Los hongos son heterótrofos, que hemos dicho que van a consumir sus alimentos de fuera, ellos no pueden producir sus alimentos, y está particularmente, la determina su forma de vida. Algunos se alimentan descomponiendo o desintegrando los restos de los seres vivos. Otros, sin embargo, se alimentan a expensas de los fluidos de otros seres vivos y a estos se les conoce como parásitos. La mayoría de los hongos necesitan para vivir estar sobre materia orgánica y en ambientes húmedos y oscuros. Si ustedes se van a dar cuenta, si van a ir de repente al campo, a un lugar donde hay bastante humedad, por ejemplo en la selva, debajo de los árboles donde caen las hojas secas, ahí vamos a ver que van a estar algunos hongos, ¿ya? Porque los hongos se van a alimentar generalmente de la descomposición de la materia, de los restos que están ahí. Pero también hay algunos que son parásitos, como los hongos de los pies, que producen el pie de atleta. Ellos se van a alimentar de la absorción de los fluidos. Pero la mayoría de los hongos, para poder vivir, necesitan estar en lugares húmedos y oscuros. Por ejemplo, si uno no se lava bien los pies, te lavas los pies y no te los secas bien, queda húmedo. Entonces, esa humedad puede hacer que nazca y brote los hongos. Ahora, cuando uno ya tiene el pie de atleta, te vas a dar cuenta de que esa parte donde está el hongo siempre va a estar húmedo, porque los hongos viven en lugares húmedos y oscuros. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a conocer la clasificación de estos hongos. Los hongos se van a clasificar también en grupos, ¿ya? Miren, por ejemplo, tenemos acá 4 grupos. Los basidiomicetos, los ascomicetos, zigomicetos y deuteromicetos. Ya, miren. Por ejemplo, los basidiomicetos, a este grupo pertenecen lo que es el carbón del maíz y los champiñones. Cuando compramos una pizza, sobre la pizza encontramos ahí a los hongos que tienen sombreritos ellos, ¿no?
Esos son los champiñones. Y los champiñones entonces pertenecen al grupo de los basidiomicetos. Los ascomicetos, las levaduras para la elaboración del pan, para la elaboración del vino, para la elaboración de la cerveza. La cerveza, el vino, el pan se elaboran con una levadura. Y esa levadura es un hongo. Y ese hongo pertenece al grupo de los ascomicetos. ¿Ya? Entonces las levaduras pertenecen al grupo de los ascomicetos. Luego habremos observado que si dejamos una mandarina, una fruta, de repente una bolsa y nos olvidamos después de unos días, lo encontramos y vamos a encontrarlo cubierto así, con una capita de polvo blanquecino sobre la fruta. Eso es un hongos y se le conoce como el hongo del pan, ¿ya? O el hongo de esa humedad, de esa fruta, el moho del pan, ¿ya? Entonces, es un hongo que pertenece al grupo de los zigomicetos. El moho del pan pertenece al grupo de los zigomicetos. Y justamente lo que hablábamos, ¿no? De estos hongos que producen el pie de atleta. Nos estamos refiriendo al hongo que se le conoce como el trichofitón. Trichofitón, que causa la enfermedad del pie de atleta. ¿Ya? Cuando el pie está húmedo, no nos hemos secado bien y de repente está todo el día dentro del zapato y esa humedad siempre va a permanecer ahí. Entonces, ahí va a producir estos hongos. ¿Ya? Los pies son lugares perfectos para que los hongos se desarrollen, porque están en un lugar cerrado, están oscuros y cuando no nos hemos secado bien los pies, está la humedad. Entonces, es el lugar perfecto para que se desarrollen los hongos. ¿A qué grupo pertenecen estos hongos que producen el pie de atleta? Los trichofitón, a los deuteromicetos. ¿Ya? Los deuteromicetos. Entonces, ya conocemos 4 tipos o 4 clasificaciones de los hongos. Los basidiomicetos, donde están los champiñones, los ascomicetos, donde están las levaduras, los zigomicetos, donde está el moho, ese polvillo amarillo, blanquecino, que se aparece en las frutas o en el pan, el moho del pan, y los deuteromicetos, que son los que producen el pie de atleta. ¿Correcto? Son 4 clasificaciones de los hongos. ¿Y los hongos serán importantes? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Claro que sí. Hay un hongo que es sumamente importante y lo cual está salvando y ha salvado muchísimo a la vida de muchas personas. Nos estamos refiriendo en la rama de la medicina, ¿no? Los hongos son utilizados como antibióticos. Por ejemplo, la penicilina, hecho por un hongo Penicillium notatum. ¿Ya? En Alexander Fleming, en 1928, empezó a hacer sus observaciones a través de su microscopio y se dio cuenta que dentro de su placa apareció un hongo, ¿no? Y lo empezó a estudiar. Y justamente el estudio y esa casualidad permitió que se pueda conocer a este hongo Penicillium notatum para poder descubrir este gran medicamento que es la penicilina. Muy bien, Fleming descubrió que unas bacterias morían porque accidentalmente en su cultivo había crecido un hongo de penicilina. Él estaba haciendo el experimento con un tipo de bacterias y se dio cuenta que esas bacterias empezaron a morir, a morir, a morir. Y casualmente había aparecido ahí un hongo, el hongo Penicillium, y que empezó a matar a las bacterias. Por eso ese hongo se conoció como Penicillium notatum y de quien se obtiene la penicilina. Hay antibióticos capaces de eliminar
multitudes de bacterias y virus, los antibióticos. Pero ahora también hay que aprovechar para poder hablar un poquito de los antibióticos. Como ustedes ya lo saben, los antibióticos van a combatir más que todas las bacterias, a las bacterias, ¿correcto? Pero las bacterias también van a ser algunas estructuras que se van a fortalecer, se van a proteger, ¿ya? Entonces, si hay una infección, hay alguna bacteria que nos está haciendo daño y nosotros nos vamos a automedicar con algún antibiótico que no está recetado por un médico, entonces ese antibiótico que tú estás consumiendo puede ser que te alivie ese malestar que estás sufriendo, por ejemplo, unos cólicos o un dolor de alguna parte de tu cuerpo causado por una bacteria, ¿no? Tomas el antibiótico de repente un día, 2 días y te calmó el dolor y te olvidaste. Lo que estás haciendo es que has combatido, sí, a la bacteria con ese antibiótico, pero esa bacteria va a volver a renacer, va a volver a brotar, pero ya con una fortaleza contra ese antibiótico. ¿Ya? Ya va a poder organizar su organismo, su cuerpo, como le llamamos, con unos anticuerpos para ese antibiótico. Es por eso que no es bueno medicarse, porque el médico es el que da los antibióticos. Uno no debe tomar antibióticos sin una receta médica, porque el consumir los antibióticos es consumir por un tiempo indicado, mínimo una semana, y en la dosis que el médico te lo tiene que dar, para poder eliminar o matar a esa bacteria. Porque lo contrario, no matas la bacteria, solamente lo has adormecido, los has desmayado. Pero después estas bacterias van a brotar ya con unos anticuerpos contra los antibióticos que has tomado. Entonces, en la próxima, el antibiótico que vas a tomar ya no le va a hacer nada. Entonces vas a tener que consumir antibióticos más fuertes y cada vez más fuertes y cada vez más fuertes. Entonces, es por ello que uno no debe automedicarse. ¿Correcto? Entonces, en cuanto a la medicina, se usan los hongos para producir los antibióticos y principalmente el hongos Penicillium notatum, de quien se obtiene la penicilina. En la industria alimentaria, como por ejemplo el Saccharomyces cerevisiae, es un hongo utilizado para la elaboración del pan. Es como una levadura, ¿correcto? Las levaduras para la producción de las cervezas, la producción de los vinos y la producción del pan. Se utilizan los hongos. En la ecología, los hongos descomponen la materia orgánica de un cadáver. Imagínate, si no, ¿cómo estaríamos, no? Todas las personas que fallecen o todos los animalitos que mueren estarían botados durante mucho tiempo en las calles o estaría ahí existiendo el cuerpo. En cambio, los hongos son los que van a descomponerlos. ¿Correcto? Entonces, miren cómo se aplican los hongos tanto en la medicina, en la industria alimentaria en forma de levaduras y en la ecología, en la descomposición de los cadáveres. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a la retroalimentación. ¿Correcto? Es un hongo de Basidiomycete. A ver, dentro del grupo de hongos que hemos hablado, ¿cuál de ellos habíamos mencionado que era del Basidiomycete? ¿Mm? Muy bien. Dos habíamos hablado, ¿no? El carbón de maíz y los champiñones. Muy bien. Esos serían los hongos que pertenecen al grupo de los Basidiomycetes. 2. Es un hongo ascomycete. A ver, también hemos hablado de este grupo. A ver.
A las levaduras, correcto. A este grupo pertenecen las levaduras. La levadura del pan, la levadura del vino, las levaduras para las cervezas, etc. Esas son los hongos que pertenecen a este grupo de los ascomicetes. Es un hongo de los zigomicetes. ¿Se acuerdan de ese polvillo blanquecino que aparece en las frutas? En la mandarina, por ejemplo, si lo dejamos mucho tiempo, correcto. ¿Cómo se llamaba? El mo del pan, ¿no es cierto? Que es ese polvillo blanquecino que se pone sobre una fruta que lo guardamos mucho tiempo. ¿Los hongos viven en qué lugares? Principalmente, habíamos dicho, en lugares húmedos, muy bien, y oscuros. Son los lugares más adecuados, indicados para que pueda brotar estos hongos. Los lugares húmedos y los lugares oscuros. Muy bien. Trabajando en clase. Ya, a ver, ahora sí, ya que han completado, vamos a continuar. Mejora tu dicción. Aumenta tu conocimiento, dice. En 1928, el investigador Alexander Fleming descubrió la penicilina, un acontecimiento que cambió el curso de la historia de la medicina. Este hallazgo abrió las puertas de la revolución antibiótica. Muchas especialidades médicas no existiría hoy si Fleming no hubiera encontrado en una placa de su microscopio un hongo bautizado como Penicillium notatum. Fleming estaba trabajando con unas bacterias llamadas estafilococos dorados. Casualmente, descubrió que estas eran destruidas por un hongo muy común, originado por la descomposición de ciertas sustancias. Este científico británico descubrió, sin proponérselo, el poder de ese moho llamado Penicillium notatum. Gracias a este causal, se descubrió la penicilina, un remedio universal contra las enfermedades microbianas. La Escuela de Medicina de Mary's Hospital en Londres y se convirtió en el personaje conocido a través del mundo, el notorio Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía, que lo salvó, la penicilina. El nombre del noble inglés, Randolph Churchill, el nombre del hijo, Sir Winston Churchill. Muy bien. ¿De qué manera se descubrió la penicilina entonces, jóvenes? Vamos a ver acá. ¿Cómo, de acuerdo a la lectura, cómo se descubrió, habíamos dicho? A ver. Al observar que unas bacterias que eran estudiadas estaban desapareciendo o muriendo, ¿no? Estaban muriendo. Y era por un moho que apareció
en la placa del microscopio. ¿No? Y esta era el hongo de la penicilina. ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Alexander Fleming, ¿no? Alexander Fleming. Muy bien. Ahora, ¿qué valor para tu vida encuentras en esta breve historia? ¿Qué valor? Después de leer la historia de este señor Fleming, ¿no? Que su padre era un agricultor y salvó al hijo de un noble inglés. Y en agradecimiento este noble inglés lo lleva a estudiar, ¿no? A otro lugar. Y ahí él descubre pues la penicilina. Y luego dice que cae enfermo este noble inglés. Y justamente la penicilina es el que lo salva. A ver, ahora esta preguntita lo van a contestar ustedes. Porque dice, ¿qué valor para tu vida encuentras en esta breve historia? A ver, ¿cuál será el mensaje? ¿Cuál será el valor de esta lectura para ti? Entonces, esta preguntita lo vas a responder. ¿Correcto? Tú lo vas a responder. Muy bien. Continuamos entonces. Utiliza las imágenes de la página siguiente y pégalas dentro de los recuadros. Fíjate en dónde debes colocar. Producto de elaboración de los hongos. Producto elaborado con hongos. Enfermedad producida por el hongo de los deuteromicetos. Entonces, hongos de los bacilomicetos y el moho. Acá tienes las 4 imágenes, entonces vas a indicar cuál de ellos corresponde a los recuadros indicados anteriormente. ¿Ya? Entonces esto tú lo vas a trabajar también, recortas y ubicas en los recuadros. De esos 4, ¿cuál será, por ejemplo, un producto elaborado por hongos? De esos 4 imágenes, ¿cuál será la enfermedad producida por el hongos de deuteromicetos? Y así. De esos 4, ¿cuál será un hongo de lo que pertenece al grupo de los basidiomicetos? ¿Y cuál será un hongo del moho? Ya, de esos 4 tú lo picas. Muy bien. Ahora nos vamos a verificando nuestro aprendizaje. ¿Correcto? Muy bien. Primera pregunta. ¿Los hongos son seres autótrofos, heterótrofos y pluricelulares? A ver, ¿cuál será la respuesta? Va a ser autótrofos no pequeños, multicelulares no, unicelulares no, mixótrofos, claro, porque estos son los que van a consumir de todo, comen de todo. ¿Ya? Muy bien. Uy, ¿qué pasó con el lápiz que no quiere trabajar? Ya está. Vamos. 2. Para que un hongo se desarrolle, su hábitat debe, a ver, ¿cómo debe ser su hábitat? Para que un hongo se desarrolle, ¿cómo debe ser su hábitat? Correcto. Oscuro y caluroso, luminoso y caluroso, oscuro y húmedo, caluroso y sombrío, frío y húmedo, ¿cómo debería ser? Correcto, oscuro y húmedo. Ahí sería la respuesta. Muy bien. 3.
Es un hongo de los basidiomicetos. A ver, el que se usa en la pizza. ¿Cuáles son? Correcto. Los champiñones. 4. Un hongo ascomicete. Puede ser un champiñón, una levadura, moho negro, el moho verde, un trichofitón. A ver, a los ascomicetes pertenece la levadura para la cerveza, para el vino, para preparar el pan, ¿no? Todos ellos son los hongos del grupo de los ascomicetes. 5. Es una función que cumplen los hongos. A ver, ¿cuál es la función principal de los hongos? ¿Producir bacterias? ¿Producir insecticidas? ¿Producir refrescos? ¿Descomponer materia muerta? ¿Producir oxígeno? Muy bien, generalmente es la descomposición de la materia muerta. Muy bien. 6. Las células de los hongos son alargadas. Estas tienen el nombre de, correcto, de hifas. Son las hifas. 7. Los hongos que se alimentan de los fluidos del cuerpo se llaman saprófitos, parásitos, levaduras, mohos, desintegradores. Correcto, son unos parásitos. Parásitos. 8. Es una enfermedad producida por hongos. La tuberculosis, la tos, la fiebre, pie de atleta o el cólera. Correcto, pie de atleta. Es la enfermedad producida por los hongos. 9. Cuando sale unos pelitos blancos o verdes sobre el pan o una fruta, ¿cómo se llama estos hongos? Correcto, es el moho, ¿no? El moho. 10. Es una parte del hongo. Las ramas, los dedos, el sombrero, el tronco, las yemas. ¿Cómo se llamaba? Correcto, es el sombrero. Es el sombrero. Muy bien, jóvenes, ahora para ustedes queda la tarea, ¿ya? Tienen este tiempo libre, por favor, ya saben, lo desarrollan y me lo envían a la brevedad al grupo de WhatsApp del aula. Y me van a hacer ustedes un resumen de qué es el reino fungi, cuáles son los grupos o la clasificación de los hongos. Ya me van a mencionar estos 4 grupos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ha sido una bonita clase. Recordándoles que todos me deben haber enviado ya sus videos de sus cuadernos y sus libros de todo el mes de agosto, incluyendo el sílabus, los valores del mes y las 4 sesiones del mes de octubre. Muy bien. Agradeciéndoles por su participación y recomendándoles también nuevamente que hay que seguir cuidándonos, protegiéndonos. Ahora está brotando una bacteria, ¿no? Que es la difteria. Estamos siendo atacados ahora por 2, un virus y una bacteria. El virus del COVID y la bacteria de la difteria. Así es que hay que tener bastante cuidado. Usar correctamente la mascarilla, lavarnos las manos, no salir de casa si es preferible. Que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.